Continuamos con QML. Mientras se abre el proyecto de manera automática, Linux va a ir preparando un proyecto con algún código de los rectángulos y va a ir preparando la ventana para que podamos ejercitar. Bueno, vamos a dejar en claro en primer lugar que este video consiste en el componente ítem. Bueno, una vez que tenemos un proyecto, supongamos que yo presiono control R y tengo una ventana principal verde y acá tengo un rectángulo de 250 por 250. La ventana tiene 500 por 500, si mal no recuerdo. Pero aquí, si yo escribo I mayúscula, la T, presiono control espacio y me aparece para escribir el componente ítem. En primer lugar le vamos a dar un nombre de identificación. Debemos entender en primer lugar que un ítem es un elemento que nosotros creamos para visualizarlo como área, o sea, no es visible, pero el ítem adentro puede contener otros componentes. Bueno, para dejar bien en claro sobre este componente, en primer lugar vamos a decir que es el tipo de componente base para todos los objetos, componentes o elementos visuales en Qt Quick. O sea, todos los artículos visuales en Qt Quick heredan del componente ítem. Aunque este componente no es un objeto que tenga ningún aspecto visual, esto define todos los atributos que son comunes a través de ítems visuales, como por ejemplo la posición X, Y, el ancho, el alto, el anclado y también el manejador que provee soporte para eventos del teclado. Bueno, para tener una idea clara en qué consiste un componente que prácticamente no tiene aspecto visual, lo más trascendente que debemos tener en cuenta con respecto a este componente, a qué utilidad y qué funcionalidad principal tiene, es que un componente de este tipo puede ser útil para agrupar varios componentes bajo una misma o única raíz, logrando un aspecto visual uniforme para los elementos agrupados. Supongamos que yo aquí le defino un ancho de 200 píxeles y un alto de 200 píxeles. Presiono control R y nosotros sabemos que acá tenemos un ítem de 200 por 200 que no lo podemos ver porque no tiene ni un aspecto visual. Ahora, este componente sí empieza a contener en su interior supongamos que acá tenemos un rectángulo de 200 por 200. Le vamos a poner color amarillo. Presiono control R y tenemos que el componente ítem fue escrito anterior al rectángulo que tenemos centrado en la ventana principal, por eso se ve allá ahí debajo.
Y entre las propiedades que soporta, ahí tenemos, por ejemplo, le vamos a dar que esté en una capa número 100 hacia arriba, positivo. Entonces presiono control R y vemos que es un área que acá tiene un rectángulo del mismo ancho que el área. Ahora, si yo tengo el rectángulo, a ver dónde lo tengo, si yo tengo el rectángulo de un alto de 100, presiono control R, y ahí está ocupando la mitad de la altura del ítem. El ítem llega hasta esta parte. Lo que pasa es que no está siendo ocupado con un objeto visual. Podríamos incluso anclar el relleno del rectángulo hacia su pariente, que es el ítem mi elemento. Bueno, ahí vuelve a ocupar los 200 por 200 automáticamente. Y ya para ir finalizando, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que acá tengo otro rectángulo que es de color rojo, y le vamos a dar una posición Y de 100. Presiono control R y, como decíamos, el componente ítem es un área que nos sirve para agrupar los diferentes elementos con una raíz única. Esta posición, la posición de cada objeto, va a ser relativa al área del ítem. Y por último, vamos a desplazar todo, y con esto culminamos. Bueno, espero que les haya servido este ejemplo, y como les digo siempre, nos encontramos en el próximo video.